La creencia de que nuestros hijos, criados con amor incondicional, siempre sabrán cómo pedir ayuda, es una de las ilusiones más peligrosas que alimenta el distanciamiento familiar. Esta ilusión a menudo conduce a una profunda sensación de inutilidad en los padres en el rango de edad de 50 a 65 años o más, un sentimiento que puede impactar directamente su bienestar psicológico, contribuyendo al estrés crónico, aumentando el riesgo de síntomas depresivos y disminuyendo la satisfacción general con la vida. La desconexión silenciosa, alimentada por expectativas no verbalizadas y temores no expresados, puede manifestarse como un dolor emocional profundo, comparable a una molestia somática crónica, que afecta los patrones de sueño, el apetito e incluso la respuesta inmunológica. Esto no es meramente una cuestión filosófica. Es una realidad neurobiológica donde las necesidades sociales insatisfechas se traducen en un estrés fisiológico tangible. Hoy profundizaremos en un vívido ejemplo de esta dinámica a través de la conmovedora narrativa de Nadezhda Vasilievna, una mujer cuya vida se entrelazó completamente con la de su hijo, hasta que una prueba inesperada alteró su destino de forma irrevocable. Nadezhda Vasilievna enfrentó una viudez prematura, una experiencia traumática que, según estudios neurocientíficos, puede alterar permanentemente los circuitos de apego en el cerebro, intensificando la necesidad de proteger y nutrir. Su esposo falleció cuando Alexei, su hijo, tenía solo 3 años. En ese momento de profunda vulnerabilidad, Nadezhda forjó una promesa que, si bien era un acto de amor inmenso, también delineó un patrón de autosacrificio casi absoluto. Asumió múltiples empleos, incluyendo extenuantes turnos nocturnos, una carga física y mental que, a largo plazo, impacta la salud cardiovascular y el sistema nervioso autónomo. Su vida se centró en un único objetivo: la felicidad y el éxito de Alexei. Este enfoque, aunque lleno de amor, puede desde una perspectiva psicológica crear una simbiosis donde la identidad del progenitor se fusiona con la del hijo, estableciendo expectativas inconscientes de reciprocidad. Cada día, ella invertía energía emocional y física, desde preparar sus comidas favoritas, una acción que estimula la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo, hasta ofrecer un espacio seguro para sus inquietudes, lo cual es fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional en un niño. Cuando Alexei ingresó en una universidad de prestigio, la oleada de orgullo que experimentó fue un poderoso refuerzo neuroquímico, validando años de esfuerzo. A pesar de la fatiga crónica y el avance de la edad, continuó brindando apoyo financiero, sin una sola queja. Su disposición a hacerlo todo por Alexei, aunque admirable, configuró una dinámica donde sus propias necesidades quedaban sistemáticamente relegadas, creando un desequilibrio que, sin una comunicación abierta, podría generar tensiones futuras. Con el paso de los años, Alexei no solo completó sus estudios con distinción, sino que también forjó una carrera profesional exitosa. Para Nadezhda Vasilievna, este era el cenit de sus aspiraciones, una validación tangible de cada sacrificio. Su expectativa, naturalmente arraigada en el apego y la reciprocidad implícita, era una vejez serena, inmersa en el calor familiar y la presencia de sus nietos. Alexei se casó, y su vida parecía seguir un camino idílico. Sin embargo, la realidad comenzó a divergir de sus anhelos. De manera casi imperceptible al principio, el contacto con su hijo comenzó a disminuir. Las llamadas telefónicas, antes frecuentes, se hicieron esporádicas, y las visitas se redujeron a contadas ocasiones anuales. Cada interacción con Alexei revelaba una creciente ocupación, una reducción progresiva del tiempo y la atención dedicados a su madre. Esta disminución gradual de la interacción social en personas mayores como Nadezhda puede activar el sistema de respuesta al estrés crónico, elevando los niveles de cortisol y afectando negativamente la función cognitiva y el bienestar emocional. Nadezhda Vasilievna intentaba descifrar la razón de este distanciamiento, pero una barrera invisible de temor le impedía plantear la pregunta directamente. Un patrón común donde el miedo al rechazo o a la confrontación paraliza la comunicación esencial. Un día, al intentar contactarlo, recibió una respuesta fría y distante. «Mamá, estoy en una reunión, hablamos más tarde». Ese más tarde se extendió por un mes completo, un periodo de incertidumbre que para una mente envejecida puede amplificar la percepción de abandono. Cuando Alexei finalmente la visitó, el encuentro distó de ser un reencuentro cálido.
En cambio, le presentó un folleto de una residencia para mayores, confort y cuidado. Este acto, percibido como un intento de delegar su cuidado, no solo representó un punto de inflexión devastador en su relación, sino que activó en Nadezhda un shock emocional profundo, una herida narcisista que cuestionó el valor de su vida y sus sacrificios. Las palabras de Alexei sobre la residencia de ancianos, pronunciadas con una seguridad tan desapasionada, confirmaron la aterradora realidad para Nadezhda Vasilievna. Su hijo hablaba en serio. Su sistema nervioso reaccionó con una contracción visceral, un dolor físico y emocional que recorrió todo su ser, una manifestación somática de la decepción profunda. Un día antes, la expectativa de que su hijo, el propósito de su vida, estaría siempre a su lado, era una certeza inquebrantable. Ahora se enfrentaba a una persona que le resultaba extraña, fría y distante, un fenómeno psicológico conocido como despersonalización, en situaciones de trauma emocional. ¿Quieres internarme en una residencia?, preguntó con una voz apenas audible, intentando infructuosamente contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarla. Alexei, incapaz de sostener la mirada, desvió la vista, un gesto no verbal de incomodidad y justificación. «Mamá, es por tu bien. Nastya y yo estamos muy ocupados en este momento. Los niños demandan mucha atención. Allí profesionales se encargarán de ti», respondió. Cada palabra, aunque supuestamente racional, actuó como una estocada, perforando capas de amor y sacrificio, dejando heridas emocionales profundas. Este tipo de shock puede disparar la amígdala cerebral, la región asociada al miedo y la ansiedad, generando una respuesta de lucha o huida interna que se traduce en confusión y un intento desesperado por reconstruir la narrativa de su relación, buscando el punto exacto en el que el abismo de distancia se había abierto entre ellos. Tras aquella dolorosa conversación, la presencia de Alexei en la vida de Nadezhda Vasilievna se volvió prácticamente nula. Las llamadas se tornaron escasas y concisas, los intercambios formales y desprovistos de cualquier calidez emocional. Este patrón de comunicación limitada es un conocido factor de riesgo para el deterioro cognitivo y la depresión en personas mayores, ya que la ausencia de interacción significativa priva al cerebro de la estimulación necesaria y refuerza los sentimientos de aislamiento. Nadezhda se negaba a aceptar la indiferencia de su hijo, pero la idea persistía, erosionando su paz mental. Un día, al intentar contactarlo, su teléfono estaba apagado, una señal de inaccesibilidad que incrementaba la ansiedad. Al llamar a su nuera, recibió una respuesta igualmente fría y distante. Alexei no está en la ciudad. La llamará a su regreso. Estas palabras no solo amplificaron su angustia, sino que también reforzaron la sensación de estar siendo evitada. La mente de Nadezhda, en un intento desesperado por encontrar coherencia, revisitaba obsesivamente el momento en que Alexei le había entregado el folleto de la residencia. Buscaba en vano cualquier atisbo de preocupación o afecto, encontrando solo la cruda realidad del abandono y la inutilidad. Una carta sencilla sin remitente apareció en su buzón. Dentro, una fotografía de su antigua casa y una nota breve. «Mamá, perdóname». Estas palabras, en su ambigüedad, no ofrecieron consuelo, sino que detonaron una crisis emocional, desestabilizando su percepción de la realidad y sumiéndola en una profunda incertidumbre sobre el destino de su hijo. Nadezhda Vasilievna leyó y releyó la nota, su mente buscando desesperadamente un significado oculto. «Mamá, perdóname». Estas dos palabras, cargadas de ambigüedad, activaron en su cerebro un proceso de rumiación, una repetición constante de pensamientos negativos que es perjudicial para la salud mental en la tercera edad, pudiendo incluso afectar la memoria operativa. Su mirada se fijaba en la fotografía de su antigua casa, un ancla visual a los recuerdos más felices con Alexei. La pregunta, ¿por qué recordaría esa casa vendida hace años?, se convirtió en un motor de angustia creciente. Cada día la incertidumbre magnificaba su preocupación, desencadenando una cascada de respuestas fisiológicas al estrés, aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular y dificultad para concentrarse. Sus intentos de contactar a Alexei se estrellaban contra la barrera de teléfonos apagados. Las llamadas a su nuera Nastya solo producían respuestas breves y apáticas. Él la llamará a su regreso. La indiferencia en la voz de Nastya era un golpe adicional, una validación de que su sufrimiento era intrascendente para ellos.
El tiempo, lejos de curar, se estiraba dolorosamente. Nadezhda Vasilievna deambulaba por su apartamento con la foto en la mano, atrapada en un ciclo de preguntas sin respuesta. ¿Qué le había sucedido a su hijo? ¿Por qué había desaparecido, dejando solo esa enigmática carta? Permanecer en la ignorancia era insoportable. Su cerebro, diseñado para buscar soluciones, no podía tolerar la pasividad de la espera. La necesidad de acción se volvió imperativa, un mecanismo de afrontamiento ante la parálisis emocional. En un acto de pragmatismo dictado por la desesperación, Nadezhda Vasilievna decidió buscar a Iván Petrovich, un amigo de la familia cuya presencia había sido un pilar en innumerables adversidades. Esta búsqueda de apoyo social es una estrategia de afrontamiento fundamental, especialmente para personas mayores, ya que activa redes neuronales asociadas con la seguridad y la resiliencia. Con ansiedad palpable, marcó su número. «Buenos días, Iván Petrovich». Su voz delataba una emoción contenida, un temblor que reflejaba la tormenta interna. Tras una breve pausa y un suspiro al otro lado de la línea, la respuesta de Iván Petrovich. «Nadezhda, es mejor que venga a mi casa. Tenemos que hablar», intensificó su angustia. Sin dudarlo, Nadezhda se preparó y en menos de una hora estaba en su puerta. Iván Petrovich, normalmente jovial, la recibió con una gravedad inusual, su rostro reflejando una preocupación profunda, un espejo de la situación crítica. «Siéntese, Nadezhda, seré directo», comenzó, rompiendo el silencio. Lo que Nadezhda escuchó fue un relato que desafiaba su comprensión. Alexei enfrentaba problemas gravísimos. Su empresa había colapsado, estaba sumido en deudas y los acreedores lo acosaban sin piedad. Su decisión de desaparecer, de intentar resolverlo todo en soledad para proteger a su familia y, crucialmente, para no preocupar a su madre, era una manifestación de la respuesta al estrés de huida o parálisis. Esta estrategia, aunque bien intencionada, a menudo agrava la situación al cortar los lazos de apoyo. La carta, reveló Iván Petrovich, era una especie de despedida, un grito silencioso de desesperación. Pidió que no molestaran a nadie, especialmente a usted. Dijo que no quería que se preocupara, añadió Iván Petrovich con un suspiro, revelando el peso de la carga emocional que Alexei intentaba llevar solo. Nadezhda Vasilievna permaneció sentada en un silencio denso, su cerebro procesando abrumadora información. La disonancia entre la imagen de un hijo fuerte y seguro y la realidad de su profunda vulnerabilidad causó una compresión dolorosa en su pecho. Comprendió que el aislamiento de Alexei no era una señal de autonomía, sino un síntoma de desesperación, un camino directo hacia la pérdida total de la esperanza, lo cual es psicológicamente devastador. «Gracias, Iván Petrovich», pronunció suavemente al levantarse. En sus ojos, la parálisis del miedo había sido reemplazada por una determinación resuelta, una activación del lóbulo prefrontal que redirigía su energía hacia la planificación y la acción. La idea de abandonar a su hijo, sin importar las circunstancias, era biológicamente impensable para ella. Nadezhda Vasilievna, con una pragmática claridad mental, decidió movilizar todos sus recursos para ayudar a Alexei a superar esta crisis. Al día siguiente, recuperó los ahorros que había guardado meticulosamente para tiempos difíciles, comprendiendo que el momento de su uso había llegado. Su objetivo trascendía la mera asistencia económica. Buscaba restaurar la confianza de su hijo en sí mismo, un componente psicológico vital para la recuperación de cualquier crisis. Así se inició la serie de acciones deliberadas y firmes de una madre para rescatar a su hijo, demostrando que la sabiduría de la edad se traduce en una capacidad de resolución inquebrantable. Al día siguiente, Nadezhda Vasilievna, con la determinación de quien ha encontrado un propósito vital, se dirigió al banco para retirar la totalidad de sus ahorros. La espera en la fila, con su viejo monedero de cuero apretado en las manos, era un tiempo de intensa concentración, su mente singularmente enfocada en la estrategia para auxiliar a su hijo. Al llegar a la ventanilla, la asesora, percibiendo la magnitud de la transacción, preguntó con cautela: «¿Está segura de que desea retirar la suma completa?». Ella asintió, pero la siguiente frase la detuvo en seco. «Usted tiene otra cuenta de ahorros, abierta hace 5 años». La sorpresa fue rotunda. Ella estaba convencida de no haber abierto ninguna cuenta adicional. Tras una verificación, se reveló que Alexei había sido quien la había abierto, depositando fondos específicamente para ella,
como una previsión para cualquier contingencia futura. Esta revelación, un acto de amor y previsión silenciosos, la conmovió hasta las lágrimas, provocando una liberación emocional que era tanto catártica como reparadora. A pesar de sus propias adversidades, su hijo había mantenido una preocupación activa por su bienestar futuro. Entonces, se preocupó por mí todo este tiempo, pensó. Una frase que no solo reconfiguró su percepción del pasado distante de Alexei, sino que también le infundió una renovada fuerza, una energía emocional y mental vital para la tarea que tenía por delante. Con los fondos en mano, se dirigió sin demora a la modesta casa de su hijo, impulsada por la necesidad de una acción inmediata y decisiva. La aparición de Nadezhda en el umbral sorprendió y desarmó por completo a Alexei. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», preguntó, su voz traicionando un intento fallido de ocultar la tormenta emocional que lo consumía. Pero Nadezhda Vasilievna respondió con una calma que desmentía la urgencia de la situación, una firmeza pragmática. «Sé que tienes problemas y estoy aquí para ayudarte. No estás solo». Esta declaración, directa y sin ambajes, creó un espacio de seguridad psicológica. Alexei permaneció en silencio un largo momento, un tiempo de procesamiento interno, antes de confesarle todo a su madre. Detalló el colapso de su empresa debido a un contrato desastroso, las amenazas implacables de los acreedores y su desesperado intento de manejar la situación en solitario, impulsado por el miedo a ser una carga, una manifestación de la vergüenza y el estigma social asociados al fracaso. Nadezhda Vasilievna lo escuchó con una compasión activa, desprovista de cualquier juicio o reproche, reconociendo que su hijo no necesitaba lástima, sino una validación incondicional y un apoyo concreto. «Ahora lo vamos a solucionar juntos», afirmó con una voz que irradiaba autoridad y confianza. Estas palabras, que resonaron como un ancla en la tormenta de Alexei, marcaron un punto de inflexión. Así comenzó la laboriosa reconstrucción de su vida, un proceso en el que la sabiduría pragmática y el amor incondicional de una madre actuaron como los cimientos esenciales. A partir de ese momento, la vida de Alexei, aunque lentamente, comenzó a estabilizarse. Por insistencia de su madre, regresaron a su ciudad natal, un acto estratégico para reconectar con una red de apoyo preexistente. Nadezhda Vasilievna, con su agudeza práctica, sabía que allí encontrarían amigos de toda la vida dispuestos a brindar soporte, una demostración del poder de la comunidad en la recuperación. Su primera acción fue coordinar una reunión con un abogado, quien, con su experticia legal, ayudó a diseñar un plan estructurado para la reestructuración de las deudas, un paso fundamental para aliviar la carga cognitiva y emocional del endeudamiento. Alexei, inicialmente escéptico, encontró en la resolución inquebrantable de su madre la fuerza para persistir. Ivan Petrovich, el leal amigo de la familia, ofreció a Alexei un puesto de trabajo en una de sus empresas, una oportunidad crucial para reconstruir su independencia financiera y restaurar su autoestima. Alexei aceptó con profunda gratitud, sumergiéndose con total dedicación en el trabajo. Los comienzos fueron arduos, el peso de las deudas persistía, y la tarea de reconstruir la confianza, tanto propia como ajena, era monumental. Sin embargo, su madre permanecía a su lado, ofreciendo palabras de aliento y sabiduría, recordándole que incluso los periodos más oscuros pueden superarse si la voluntad no flaquea. Con cada jornada de trabajo extenuante, Alexei sentía, a pesar de la fatiga física, cómo la esperanza de recuperar la estabilidad renacía en él, junto con una férrea determinación de nunca más defraudar a quienes habían depositado su fe en él. Pocos meses después, ya podía hablar con una seguridad renovada de sus logros, modestos en apariencia, pero significativos en su camino hacia la recuperación. Transcurrió un año, y Alexei había logrado saldar la mayor parte de sus deudas. Una noche, al regresar a casa, abrazó a su madre con una gratitud palpable y le dijo: «Mamá, sin ti nunca lo habría logrado». Nadezhda Vasilievna, con una sonrisa de orgullo y satisfacción, observó a su hijo, sintiendo que la armonía se había restaurado y que una vejez tranquila y plena les aguardaba. Sin embargo, la vida, con su imprevisibilidad inherente, tenía otros planes. Un día, visitantes inesperados se presentaron en la casa de Alexei, los acreedores, a quienes aún debía una suma considerable. Le plantearon un ultimátum brutal: o pagaba el resto de la deuda en el plazo de un mes, o su apartamento sería embargado. Esta amenaza, que cayó como un rayo en un cielo despejado,
reactivó en Alexei la cascada neuroquímica del miedo y la incertidumbre, las mismas emociones que tan arduamente había luchado por superar. La amígdala se activó de nuevo, devolviéndolo a un estado de vulnerabilidad y desesperación que parecía haber quedado atrás. Alexei, sumido en un silencio aturdido, intentaba asimilar la gravedad de la situación. La amenaza de perder su hogar lo había desestabilizado por completo, sumiéndolo en un estado de desorientación. Apenas estaba empezando a levantar cabeza. ¿Por qué todo se derrumba de nuevo?, murmuró con la cabeza gacha, una manifestación verbal de la desesperanza aprendida. Nadezhda Vasilievna observó cómo su hijo, una vez más, se acercaba al abismo del desespero. Pero en lugar de sucumbir al miedo, ella activó su lóbulo prefrontal, la región cerebral encargada de la toma de decisiones y la planificación, decidiendo actuar con una resolución inquebrantable. «Vamos a salir de esta», afirmó con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Su voz, tranquila y segura, transmitía una autoridad intrínseca, como si ni esos hombres ni sus amenazas pudieran quebrar su determinación. Comprendía que su rol crucial era mantener la fe y evitar que Alexei se hundiera en la parálisis. Durante toda la noche, Nadezhda Vasilievna se dedicó a la planificación estratégica, revisando meticulosamente todas las opciones disponibles. Recurrir nuevamente a conocidos, buscar trabajos temporales, vender bienes no esenciales. Aunque su corazón se encogía de dolor por su hijo, la idea de retroceder era inaceptable. Su resiliencia cognitiva y emocional se manifestó en esta búsqueda activa de soluciones, un rasgo vital para la superación de crisis. A la mañana siguiente, con una convicción que no admitía objeciones, Nadezhda Vasilievna insistió en reunirse con los acreedores, a pesar de la resistencia de Alexei. «No debes enfrentar esto solo. Volveremos a empezar juntos», le dijo, reforzando la idea de la unidad inquebrantable. Frente a tres hombres con miradas frías y calculadoras, Alexei se mostraba visiblemente tenso, su cuerpo reflejando la ansiedad, mientras que Nadezhda Vasilievna mantenía una compostura absoluta, una manifestación de su capacidad para regular el estrés bajo presión. «No hemos venido con las manos vacías», comenzó ella con una seguridad que sorprendió a los presentes. «Tenemos una parte de la suma y proponemos reestructurar el resto de la deuda». Los hombres intercambiaron miradas, y uno de ellos, con un matiz de desdén, inquirió: «¿Y por qué deberíamos hacerles este favor?». Nadezhda Vasilievna, tras una breve pausa estratégica, respondió con una franqueza impactante: «Porque de lo contrario no obtendrán absolutamente nada». Esta declaración, pronunciada con una autoridad inquebrantable, obligó a los acreedores a reconsiderar su postura. Tras una concisa deliberación, su líder declaró: «Muy bien, tienen 3 meses. Si la deuda no está saldada para entonces, no les quedará nada». Este plazo, aunque apremiante, era una ventana de oportunidad obtenida gracias a la astucia y la determinación de Nadezhda. Esos 3 meses se convirtieron en el periodo más arduo de sus vidas, una prueba de resistencia física y mental. Alexei trabajó sin descanso, persiguiendo cada oportunidad de generar ingresos, una manifestación de su compromiso renovado. Regresaba a casa tarde, física y mentalmente agotado, pero cada noche su madre lo recibía con una cena caliente y palabras de consuelo, actos que, desde una perspectiva neurobiológica, activan el sistema de recompensa del cerebro, liberando oxitocina y dopamina, esenciales para mantener la motivación y reducir el estrés. Nadezhda Vasilievna, lejos de la pasividad, también se movilizó. Contactó a parientes, al inestimable Iván Petrovich, e incluso a personas con las que no había tenido contacto en mucho tiempo, activando así una red social que amplificaba las posibilidades de ayuda. Algunos ofrecieron pequeñas sumas de dinero, otros facilitaron oportunidades laborales adicionales para Alexei. Ella misma vendió objetos de valor sentimental, comprendiendo con una pragmática claridad que la seguridad del hogar era prioritaria. La tensión aumentaba día tras día, pero Alexei, galvanizado por la fuerza inquebrantable y la determinación de su madre, se negaba a rendirse. En los momentos de mayor desesperación, sus palabras resonaban en su mente: «No estás solo, vamos a salir de esta». Esta afirmación positiva no era solo un consuelo, sino un anclaje cognitivo que lo ayudaba a reorientar su perspectiva, a reactivar su lóbulo prefrontal y a encontrar la energía para levantarse y continuar. Finalmente, el día del último pago llegó. Alexei, visiblemente nervioso,
aunque intentando disimularlo, experimentaba una activación del sistema nervioso simpático, una respuesta fisiológica anticipatoria al evento decisivo. Nadezhda Vasilievna, por contraste, proyectaba una calma externa, aunque su corazón latía con la ansiedad contenida. Juntos, entraron en la oficina de los acreedores con la suma final. Alexei entregó el dinero y tras una verificación meticulosa, los acreedores firmaron los documentos que certificaban el reembolso completo de la deuda. En ese preciso instante, una ola de alivio inmenso, una descarga de neuroquímicos como la serotonina y la dopamina, inundó el sistema de Alexei, liberándolo del peso opresivo del estrés crónico. Al salir de la oficina, Alexei se detuvo, miró a su madre y con la voz quebrada por una emoción que ya no pudo contener, le dijo: «Me salvaste, mamá. No solo financieramente, me enseñaste a nunca rendirme, incluso cuando todo parece perdido». Nadezhda Vasilievna sonrió y al estrechar a su hijo en un abrazo profundo, le respondió: «Y tú me salvaste a mí, Alexei. Me diste una razón para vivir y para luchar». Este intercambio no fue solo una expresión de gratitud, sino una reafirmación recíproca de su vínculo, un reconocimiento mutuo de la importancia de su existencia el uno para el otro, solidificando su conexión a un nivel neuroemocional profundo. La conmovedora historia de Nadezhda Vasilievna y su hijo Alexei nos ofrece una lección pragmática e irrefutable. Incluso en las circunstancias más sombrías, la clave reside en la capacidad de no cejar. Existen coyunturas en la vida donde la percepción de un colapso total, sin vías de escape, es abrumadora, generando una parálisis por análisis y un agotamiento emocional. Es precisamente en estos puntos críticos cuando el soporte activo de los seres queridos se transforma en un ancla vital, una balsa de rescate que nos mantiene a flote. La verdadera fortaleza de una unidad familiar no se fundamenta únicamente en los sacrificios unilaterales, sino en la disposición recíproca a extender una mano, a ofrecer ayuda de manera activa. La confianza mutua y la atención genuina no son meros conceptos románticos, son pilares psicológicos que facilitan la superación de los obstáculos más formidables, fortaleciendo los circuitos neuronales asociados con la resiliencia. Alexei comprendió que el verdadero cimiento de su existencia no residía en la acumulación de riqueza o estatus social, factores que pueden ser efímeros, sino en el amor incondicional y el apoyo constante de aquellos que han permanecido a su lado sin importar las adversidades. Esta narrativa nos subraya que la familia no es un espacio de exigencias o demostraciones de valía, sino un santuario emocional donde se encuentran comprensión, calor humano y, fundamentalmente, un refugio seguro para la vulnerabilidad. Es un hecho observable que, en ocasiones, los hijos se distancian de sus progenitores, un fenómeno que puede generar ansiedad y dolor. Sin embargo, el vínculo auténtico, el apego forjado en años de interdependencia, rara vez se pierde por completo, siempre que exista una voluntad activa de escuchar y de brindar soporte. Para los padres, especialmente aquellos en la franja de los 50 a 65 años o más, es crucial recordar que su poder y su influencia residen en la sabiduría acumulada y la experiencia que pueden impartir, no en la dependencia de sus hijos. Para los hijos, la lección es igualmente vital. Sus padres no son una carga residual de su pasado, sino una fuente inagotable de apoyo, siempre dispuesta a intervenir si se les ofrece la oportunidad de hacerlo. La familia en su esencia más pragmática no está compuesta por individuos perfectos, sino por personas dispuestas a luchar incansablemente las unas por las otras, sin importar la magnitud de las circunstancias. La historia de Nadezhda y Alexei es un recordatorio contundente de que el amor incondicional, la confianza mutua y el apoyo activo son fuerzas que superan cualquier adversidad que la vida pueda presentar. Porque la cohesión y la unidad son la verdadera fortaleza de un núcleo familiar. Y mientras exista al menos una persona que deposite su fe en nosotros, siempre habrá una oportunidad, por más remota y desafiante que parezca, de iniciar un nuevo capítulo, de reconstruir, de perseverar. Si esta historia ha resonado con usted, le invitamos a compartir su perspectiva en los comentarios. Quizás haya enfrentado situaciones similares o conozca relatos que ilustren la importancia cardinal del soporte familiar. Su opinión y experiencia son de gran valor para nuestra comunidad. Suscríbase a nuestro canal para no perderse futuras entregas de contenido relevante y enriquecedor. Si este video ha resultado útil, apóyelo con un me gusta y, crucialmente,
Active la campana de notificaciones para ser los primeros en recibir nuestras nuevas publicaciones.